2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, jóvenes y señoritas. Bienvenido una vez más a un nuevo programa del área de matemáticas para sexto de secundaria. Hoy aprenderemos sobre el dominio, rango y gráfica de una función. Soy la maestra Gabriela Contreras y es hora de empezar a construir nuevos conocimientos en cuanto a estos contenidos. No te olvides que esta lección la encontramos en el texto de aprendizaje del tercer trimestre en la página 412 al 413. Con la ayuda de todos tus materiales, es hora de empezar. Para empezar, es importante que recordemos la definición de una función. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y un solo elemento del segundo conjunto. Muy bien, la función, jóvenes, es algo así como una máquina, donde tenemos una entrada y una salida. Para que podamos entender, observemos en nuestro contexto la aplicación de las funciones. En nuestra provincia del Gran Chaco, del departamento de Tarija, más propiamente en el municipio de Yacuiba, su potencial productivo es la agricultura, la ganadería y, por qué no mencionar, al comercio informal. Hoy tomaremos como ejemplo la agricultura. Nos centraremos en el cultivo de grano de oro, como es la soya, ya que muchas familias chaqueñas se sustentan con el cultivo con este cultivo. Analizaremos la relación entre el conjunto de entrada y el conjunto de salida. El conjunto de entrada será el número de hectáreas sembradas y el conjunto de salida será el número de toneladas que se cosecha por hectárea. ¿Alguna vez alguien de ustedes se preguntó si un agricultor siembra una hectárea, cuántas toneladas de soya cosechará? Muy bien, jóvenes, para que podamos afirmar sus respuestas consultando e investigando con los grandes y pequeños productores de nuestra región, que por cada hectárea que se siembra se cosecha entre 3 y 4 toneladas. Un dato muy importante que les quiero compartir, que la soya es considerada en la agricultura del mundo moderno como uno de los cultivos más rentables. Entonces, nuestros conjuntos quedarían de esta manera. Al conjunto de entrada sería el número de hectáreas sembradas y al conjunto de salida sería el número de toneladas cosechadas. Tomando como ejemplo estos dos conjuntos, teorizamos lo que es el dominio de una función. Al conjunto de entradas lo denominaremos con X y al conjunto de salida con Y. Observamos que el conjunto de salida depende del conjunto de entrada. Es decir, si sembramos una hectárea, cosechamos 3. Y si sembramos 2, cosechamos 6. Y así sucesivamente, de 3, 6 y de 4 le corresponde el 12. Aquí demostramos la definición de lo que es una función, que para cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. También, jóvenes, a los valores de X se los denominará preimagen, conocidos como dominio, y a los valores del conjunto de salida se los denomina imagen, conocidos como rango. Entonces definimos que el dominio de una función real del conjunto de variables independientes, para lo cuales la función queda bien definida. Se escribe con las letras df. Ahora definimos el rango. El rango de una función real es el subconjunto del codominio que se obtiene al aplicar la regla de correspondencia y determinar variables independientes que intervienen en la función. Entonces decimos que el rango es el conjunto de valores obtenidos y se puede expresar con la letra RF. Es importante también mencionar que a estos conjuntos los podemos expresar como pares ordenados. El primer par ordenado sería
1 para X y 3 para Y. Nuestro segundo par ordenado sería 2 para X y 6 para Y. El tercer par ordenado sería 3 para X y 9 para Y. Y por último, nuestro último par ordenado sería 4 para X y 12 para Y. La función la vamos a representar con la letra F y le agregamos una variable que entra, que en este caso es la letra X. Como habrán observado, jóvenes, ocurre que la salida es el triple de la entrada. Pues si tienes 1 hectárea, cosechas 3 toneladas. Si tienes 2 hectáreas, cosechas 6 toneladas. Es decir, lo que hace esta función es triplicar el valor de entrada. Entonces, nuestra función quedaría definida como función de X es igual a 3X. Recordemos que el dominio es el conjunto de entrada y el rango es el conjunto de salida. También dijimos que la función la podemos representar como pares ordenados. Ahora identificaremos el dominio y el rango en nuestro ejemplo. El dominio va a ser el primer componente de los pares ordenados, el cual en nuestro conjunto X sería, vamos a definir el dominio con la letra DF y sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora definimos en nuestro ejemplo el rango con las letras DF, RF, los cuales quedaría como los segundos componentes de los pares ordenados. Sería el 3, el 6, el 9 y el 12. Muy importante, jóvenes, que podemos determinar el dominio y el rango de una función si establecemos los parámetros principales. Debemos evitar que las variables intervengan en una división entre 0, raíz par de número negativo y logaritmo de números negativos. Tomaremos como este ejemplo para graficar esta función. Ahora definimos lo que es gráfica de función. El gráfico de una función real, de variable real, queda determinado si se conocen el dominio y el rango de una función. Vamos a graficar la función y es igual a 3x, que en nuestro ejemplo anterior observamos en nuestra imagen y tenemos el conjunto de entrada x y el conjunto de salida y. Para graficar la función, elaboraremos una tabla de valores. Tomaremos los pares ordenados que habíamos hecho en nuestro ejemplo anterior y en la tabla colocamos el conjunto de entrada 1 y el conjunto de salida que es 3. Es decir, vamos a reemplazar en nuestra función. Si x vale 1, reemplazando el valor de x, y va a valer 3. Si x vale 2, reemplazamos nuevamente en nuestra función y establecemos la multiplicación, y va a valer 6. Si x vale 3, ¿cuánto va a valer 9 entonces, jóvenes? 3 por 3 va a ser 9. Finalmente, si x vale 4, en la función la vamos a reemplazar. ¿Cuánto va a valer y entonces? Sería 3 por 4, 12. Bien, ahora expresaremos esta tabla en un plano cartesiano. Como recordarán, en el eje horizontal van las X y en el eje vertical las Y. Procedemos a ubicar los puntos en nuestro plano cartesiano. Por ejemplo, tomaremos en esta tabla que tenemos aquí, la expresamos en el par ordenado. Para X tenemos 1 y para Y 3. Entonces el punto quedaría ubicado de esta manera. Ubicamos el segundo punto en nuestro plano cartesiano. Para X 2 y para Y 6. De esta manera quedaría nuestro segundo punto. Para el tercero, para X dice 3 y para Y 9. De esta manera quedaría nuestro tercer punto. Y por último, para X 4 y para Y sería 12. A este tipo de gráficas, como son puntos, se lo denomina gráfica discreta.
¿Qué es una línea? Porque es una función lineal. Es momento de la valoración. En cada momento de nuestra vida reconocemos algunos datos que pueden interpretarse mejor si los apreciamos en una gráfica, como la producción de la soya, que es el sustento para muchas familias de nuestro país. Necesitamos reconocer los valores que debemos promover en la comunidad para darle la importancia necesaria al cuidado responsable de la madre tierra, como ser la conservación de los suelos, de tal manera que los rendimientos de las futuras producciones no resulten disminuidas en la producción de los alimentos. Ahora es momento de producir y elaborar. Por tanto, cada uno de ustedes estudiantes deberá graficar el aumento de vacunados contra el COVID-19 por día en nuestro país, tomando como la función F es igual a 2X, expresando la importancia de la vacunación en el dominio y el rango de la función. También los invito, jóvenes estudiantes, a resolver el desafío número 3 en el texto de aprendizaje del tercer trimestre en la página 413. Muchísimas gracias por su atención. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.